Hasta este momento hemos estudiado objetos que siguen un movimiento rectilíneo de manera constante, objetos que son lanzados hacia arriba o hacia abajo, o que se dejan caer desde cierta altura. Ahora estudiaremos los casos cuando los objetos son lanzados libremente en una dirección que no sea vertical, pero que sí estén sujetos al campo gravitacional. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba y éste no tiene una fuerza de propulsión propia, se le da el nombre de proyectil y realiza un movimiento denominado tiro parabólico, que se considera dentro del movimiento en dos dimensiones. Existen dos tipos de tiro parabólico, el horizontal y el oblicuo. El primero, que es el tiro parabólico horizontal, se caracteriza por la trayectoria curva que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío. El segundo, que sería el tiro parabólico oblicuo, se caracteriza porque la trayectoria que sigue un objeto lanzado forma un ángulo con el eje horizontal. El movimiento del objeto que es lanzado se moverá en las direcciones X y Y. Por eso nosotros vamos a tomar la parte positiva de nuestro eje y la parte positiva de nuestro eje X para así analizar el ejercicio. Es de vital importancia elegir el sistema de coordenadas, puesto que el eje Y debe ser vertical y positivo. Para resolver ejercicios del movimiento en dos dimensiones, vamos a utilizar las mismas fórmulas que en aceleración, con las mismas consideraciones, además de las siguientes fórmulas. Cuando queremos saber los componentes de la velocidad inicial, tanto en el eje X como en el eje Y, para el eje X vamos a multiplicar la velocidad inicial del objeto por el coseno del ángulo. Cuando queremos saber la velocidad del objeto sobre el eje Y, multiplicamos la velocidad inicial del objeto por el seno del ángulo que se forma. Si necesitamos calcular el desplazamiento horizontal, que sería todo lo que recorre el objeto, si es disparado, pues sería desde el origen, todo lo que recorre hasta donde llega, el alcance máximo, o todo lo que surca sobre el eje X, vamos a multiplicar la velocidad sobre el eje X por el tiempo que tarda en alcanzar. Esta es una forma. La otra es si el objeto se deja caer de las alturas, este sería el recorrido, ¿no? Pero al final, pues es toda la distancia que recorre sobre el eje X. Si queremos calcular la altura máxima del objeto cuando empieza del origen, ¿sí? Y se lanza, esta sería la altura máxima. Lo que vamos a hacer es multiplicar la velocidad sobre el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por ese mismo tiempo al cuadrado. Para saber los componentes horizontal y vertical de la velocidad, vamos a hacer lo siguiente. La velocidad sobre el eje X automáticamente se convierte en mi componente sobre el eje X. Y si queremos saber sobre el eje Y, vamos a multiplicar la velocidad sobre el eje Y menos la multiplicación de la gravedad por el tiempo que dura en el aire. El tiempo en subir del objeto, que sería si es lanzado desde el origen hacia arriba, lo vamos a obtener multiplicando la velocidad inicial por la distancia que recorre en el eje Y entre la gravedad. El tiempo en bajar lo vamos a calcular sacando raíz a la división de 2 veces lo que recorre el objeto sobre el eje Y, es decir, todo lo que recorre sobre el eje Y, entre la gravedad. El tiempo en el aire lo vamos a obtener 2 veces la velocidad inicial por lo que recorre sobre el eje Y el objeto. La rapidez v del proyectil en cualquier instante, pues lo vamos a sacar con una fórmula que ya utilizamos para resolver vectores. Me imagino que lo recuerdan, que es lo mismo, ¿no? El teorema de Pitágoras. Aquí tenemos la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, le sacamos raíz y vamos a obtener la velocidad. Y el ángulo que se forma con el eje x, pues de igual manera, con la fórmula que ya utilizamos,
para calcular la resultante al analizar vectores. El ángulo va a ser igual entonces al arco tangente de mi componente en y de velocidad entre mi componente en x de la velocidad. El enunciado del ejercicio y el esquema del ejercicio es lo que les va a decir a ustedes si el movimiento en dos dimensiones que se está analizando se trata de un tiro parabólico horizontal o de un tiro parabólico oblicuo. Uno parte de un origen y es disparado un proyectil y otro se deja caer, por ejemplo, un paquete desde un avión. Ejercicio número 5. Un avión de rescate deja caer un paquete de provisiones de emergencia a un barco que se encuentra parado en medio del océano. El avión vuela horizontalmente a 80 metros sobre segundo y a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Calcular, inciso A, el tiempo que tardará el paquete en llegar al barco. B, la distancia que recorre el paquete desde que es lanzado y la velocidad con que el paquete llega al barco. Entonces, es el tiempo que tarda en caer, es decir, el objeto se va a lanzar y tiene que caer al barco. Nos pide calcular ese tiempo. La distancia que recorre el paquete desde que es lanzado, es decir, la distancia la vamos a calcular sobre el eje X, que sería todo el desplazamiento que tiene sobre el eje X, y también la velocidad con la que el paquete llega al barco, porque inicia con 80 metros sobre segundo, que es la velocidad que ya trae el objeto, porque es la que trae el avión, pero esa velocidad de 80 metros sobre segundos se ve influenciada por la acción de la gravedad. Y entonces la velocidad inicial en x es igual a 80 metros sobre segundos, que es la velocidad que trae el avión. La velocidad inicial sobre el eje y es 0 metros sobre segundos, porque al final el objeto solamente se deja caer. La gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la distancia que se recorre sobre el eje y es igual a 200 metros, que es la altura sobre el nivel del mar que tiene el avión. Nos pide calcular el tiempo en bajar, la velocidad y el desplazamiento en x. Lo primero que hacemos es calcular la variable de tiempo en bajar, que es igual a la raíz de 2 veces el desplazamiento en y entre la gravedad. Al sustituir tenemos que la variable del tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces el desplazamiento en y, que son 200 metros. Entonces 200 por 2, 400 entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 400 entre 9.81 es igual a 40.7747. Le sacamos raíz y el tiempo en bajar es igual a 6.3855 segundos. Analizamos por qué nos queda segundos y vamos a hacer el análisis de unidades. Tiempo en bajar es igual a la raíz de metros, que es la unidad de la distancia que se recorre en el eje y, entre metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. El metro que tenemos aquí se va a hacer 0 con el metro de la aceleración, y el segundo, que es denominador del denominador, por ley de extremos y medios termina en nuestro numerador. Como segundo al cuadrado le sacamos raíz y tenemos segundos, que es la unidad del tiempo. Lo siguiente que calculamos es el desplazamiento sobre el eje X, que sería la distancia que recorre el objeto sobre todo el eje X. Y este va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, que en este caso sería 80 metros sobre segundos por 6.3855 segundos. Este resultado es igual a 510.84 metros. ¿Metros por qué? Bueno, tenemos metros sobre segundos de la velocidad y segundos del tiempo. Lo que hacemos es, al hacer la operación, el segundo de la velocidad se va a hacer 0
Con el segundo del tiempo ya tenemos metros, que es nuestra unidad de desplazamiento o de distancia, en este caso sobre el eje X. Inmediatamente después vamos a calcular el componente de la velocidad sobre el eje Y. Este lo vamos a obtener al multiplicar la velocidad inicial sobre el eje Y menos la multiplicación de la gravedad por el tiempo en el aire. Y al hacer la sustitución tenemos que el componente de la velocidad en Y va a ser igual a 0 metros sobre segundos menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 6.3855 segundos. Aquí tenemos 0 metros sobre segundos menos 62.6418, que es la multiplicación de 6.3855 por 9.81, y mi resultado es igual a menos 62.6418 metros sobre segundos. Al hacer el análisis de unidades, tenemos que metros sobre segundos, que es este, menos metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración, que multiplica al tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos metros sobre segundos, que es la unidad de velocidad, menos metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica segundos. Este segundo que tenemos aquí se va a hacer 0 con el cuadrado que tenemos de este lado en la aceleración, y metros sobre segundos menos metros sobre segundos es igual a metros sobre segundos, que es la unidad que nosotros vamos a obtener en cualquier operación donde estemos calculando velocidad. Para finalizar, vamos a calcular la velocidad final, que es la velocidad con la que el objeto va a llegar al barco o a su destino, que es lo que nos plantea este ejercicio. Esta velocidad la vamos a calcular con el componente de la velocidad en X más el componente de la velocidad en Y elevados al cuadrado, se suman y se le saca raíz. Y velocidad va a ser igual a la raíz de 80 metros sobre segundo al cuadrado más menos 62.6468 metros sobre segundos elevados ambos al cuadrado. Importante recordar que para calcular la velocidad final o la velocidad con la que llega el objeto a su destino, necesitamos los componentes de la velocidad en X y en Y. La velocidad en el eje X es la misma que el componente en X de la velocidad, pero en Y no. La velocidad inicial en Y es de 0 metros sobre segundos, pero el componente de la velocidad en Y es de menos 62.6418 metros sobre segundo. Bien, entonces 80 metros sobre segundos elevados al cuadrado es igual a 6400 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y menos 62.6418 metros sobre segundos elevados al cuadrado es 3923.9951 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Cuando hacemos esta suma, obtenemos que el resultado es igual a la raíz de 10.323.9951 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y al sacar la raíz de ese dato, obtenemos como resultado final 101.6071 metros sobre segundos. Al hacer el análisis de unidades, vemos que la velocidad es igual a la raíz de metros sobre segundo al cuadrado más metros sobre segundo al cuadrado, elevamos al cuadrado, y esto es igual a la raíz de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado más metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hacemos esta suma y nos queda raíz de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Nosotros ya sabemos que esa raíz va a eliminar el cuadrado del metro y el cuadrado del segundo para obtener así mi unidad, que es metros sobre segundo. El tiempo en bajar es 6.3855 segundos. El